dominante a partir de los 10 milímetros en Bos indicus ya es receptivo a LH. Mientras que en los Bos taurus hablamos que los folículos dominantes están alrededor de 14 a 18 milímetros. Entonces por eso nosotros en la IATF estamos midiendo los folículos. Hoy vimos por ahí un folículo, uno pequeñito como de 14-15 milímetros y vimos unos de 12 milímetros. Mientras que en Bos taurus los folículos son más grandes. Y en algunas vacas virolandas grandes hemos encontrado folículos de 20 a 22 milímetros. Entonces, esa es una de las grandes diferencias y es una de las que debemos tener en cuenta para los medicamentos. Mucha gente comete el error con el solo SG. Si yo tengo una vaca, por eso me gusta medir los folículos, que tiene este tamaño folicular al celo, tenemos de 20 milímetros, contra una vaca Bos indicus que tiene un folículo dominante de 12 milímetros como la vaca, el inductor de ovulación no va a ser el mismo. No va a ser el mismo porque este animal, el ovario es mucho más grande, necesita más GNRH. En el campo nosotros estamos utilizando en estas vacas, ¿sí? Estamos utilizando de 3 a 4 centímetros de GNRH y este pues 2.5. ¿Por qué tan poquito? Porque como es Bos indicus, el folículo ovulatorio de estas vacas está alrededor de los 12, el ovulatorio, el que se ovula, de los 12 a los 14 milímetros. Mientras que estas vacas está el folículo ovulatorio o preovulatorio, está alrededor de los 18 a 21 milímetros. Lo mismo cuando quitamos el dispositivo, la cantidad de ESG, a esta nos toca colocarle más ESG, más prostaglandina. ¿Sí? Esto pues nos toca colocarle los 2 centímetros y 1 centímetro de ESG. Las novillas Bos indicus como las Brahman solamente las trabajamos con 1 centímetro. Entonces esas dos diferencias hacen que los protocolos sean totalmente distintos. ¿Sí? Lo otro, Bos indicus en novillas de vientre, los brasileños descubrieron que tienen un bloqueo mientras que las Bos taurus novillas de vientre no hay bloqueo. Entonces muchos colegas que trabajan con IATFs en novillas Brahman, los resultados son del 10 o del 0%. Yo tuve la casualidad hace un mes de palpar un trabajo de un colega de Villavicencio, pues no voy a decir el nombre pues para no hacerlo quedar mal, pero de 50 que preñó una y eran todas novillas Brahman. Entonces cuando a mí me dijeron, ¿usted se le mide? Claro, yo me le mido, y cuando hicimos el protocolo me di cuenta que él no conocía estas dos diferencias y estaba trabajando las novillas Bos indicus como si fueran Bos taurus. Las novillas Bos indicus se bloquean, entonces los brasileños descubrieron que, sobre todo el doctor Pietro Baruselli, que es para mí uno de los científicos que más sabe de reproducción y de sincronización, descubrió que hay que colocar prostaglandina F2 alfa el día 0. Si no se coloca la prostaglandina, no se arranca la onda folicular. Y si no se arranca la onda folicular, no arranca. Todas las vacas, hoy lo vieron, hubo vacas que tenían buen edema, moco, y lo que les dije ayer, pero no hay folículo. ¿Por qué no había folículo? Porque no arrancaron onda folicular. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el Bos indicus. En cambio el Bos taurus no tenemos ese problema. Otra gran diferencia, como estos ovarios son mucho más grandes que estos, los celos, el celo natural, pues se ven más en Bos taurus. Si ustedes van a trabajar aquí en el llano, no vayan a ponerse a hacer programas de inseminación artificial en Brahman, celo natural, porque en el mes preñan 1 o 2 vacas. Los calores de las vacas Brahman son a la medianoche. Yo trabajé en una finca en La Dorada, en un proyecto de celo natural, y ¿sabe qué nos tocaba hacer? Los números de las vacas eran grandísimos. O una linterna que alumbraba como 200 metros y a las 11 de la noche se veían las vacas en celo.
La fisiología del ciclo estral del estro del Bos indicus es totalmente distinta al Bos taurus. No se utilizan las mismas horas de inseminación, la regla AM/PM con eso trabaja el Bos taurus. Entonces, por eso los proyectos en celo natural en Brahma pues, son un fracaso, porque estamos trabajando los Bos indicus como si fueran Bos taurus. Yo le decía a alguien, es que el problema aquí en el llano es que todos los que hacen curso de inseminación los mandamos para Bogotá, donde el doctor Gabriel Tatar, en la ABS, cuando dictaba curso. Claro, él es un duro en Bos taurus. Y veníamos a preñar vaca aquí en el llano Brahma, que son Bos indicus y el comportamiento es distinto. En Bos taurus a uno le enseñaban que la ovulación ocurría 12 a 14 horas después de finalizado el celo. Hubo un mexicano, el doctor Carlos Galina, que él comenzó a trabajar en México el Bos indicus y él descubrió que la vaca Bos indicus, la ovulación ocurre 26 a 28 horas después de finalizado el celo. Ese artículo, eso fue por ahí en el 2005, nos enseñó que la vaca Bos indicus no se puede trabajar como la vaca Bos taurus, que la vio por la mañana quieta, a las 6 de la tarde totalmente distinto. Entonces nos tocó subirle a las vacas 18, 20 horas. ¿Sí? Eso cuando se trabaja en celo natural. Entonces, cuando uno tiene estas diferencias en las ondas foliculares del Bos indicus y el Bos taurus, los protocolos son totalmente distintos. Aquí en Bos taurus se utiliza mucho un protocolo, ustedes lo deben haber escuchado, el OTSI. Aquí en esta vacada no funciona. Es que la GNRH, que a los 7 días le pongo la prostaglandina, que a las 48 horas la GNRH, insemina a las 16 horas. En Bos indicus usted hace 10 vacas y preña 0. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, muchachos, la gran diferencia entre los. ¿Sí? Ahora, si yo trabajo en Bos indicus, trabajo Nelore también, el protocolo, las dosis son un poquitico más pequeñas que las Brahman, pero el porcentaje de preñez es mucho más alto por la fertilidad del Nelore. ¿Listo? Bueno, entonces, ya basándonos en eso, ya ustedes saben que cuando colocamos un dispositivo intravaginal, ya esto también está escrito, no me lo he inventado yo, un dispositivo intravaginal. Entonces tenemos dos de un solo uso, que son los de 500 y 600 miligramos. De dos usos, que son los de 1000 a 1300 miligramos. Entonces aquí hay una gran diferencia. Los dispositivos de un solo uso se utilizan para Bos indicus, vacas y novillas de vientre. Y para Bos taurus utilizamos para vacas Holstein estos dispositivos de dos usos. Por ahí vi en Brasil que unos muchachos estaban colocando doble dispositivo a las vacas de 30 y 40 litros en pico. ¿De qué cantidad de progesterona? Eran 2 gramos? ¿Cuánto? O sea, era uno de uno. Cada uno de 500. No, de nosotros no. Deberían sido cada uno de uno. Claro. El de nosotros era cada uno de Ese uno. puede ir más, sí. ¿Por qué? Porque a medida que la vaca aumenta la prolactina, pues necesita más progesterona, porque la progesterona, ahora lo vamos a ver, es la que estimula el hipotálamo a que produzca la GNRH. Pero, pues no sé, en el artículo que nosotros leímos de eso, era muy bajita o sea, del 100% eran 30% de las vacas que quedaban preñadas. Eran Claro, 234 porque es que eso animales. es para vacas de estrés. Por eso se inventó oro fino el sincroges.
para hacerle una presincronización, tratando de que la progesterona inyectable, 10 días antes de colocar el dispositivo, comience a trabajar el hipotálamo. Eso no Ok. funciona en todas las vacas. No, no, eran datos como muy... Bueno, listo. Y estos de dos usos entonces son más que todo para vacas de leche. Entonces, cuando yo voy a comenzar un dispositivo, ya tengo que comenzar a colocar un dispositivo, hacer un protocolo sincronizado, ya tengo que primero aterrizar. Bueno, son vacas, son taurus, son índicos. ¿Dónde están las guirolandas? Las guirolandas están acá. Entonces, todos los que son cruces F1 están prácticamente acá, con un protocolo, con un dispositivo de un solo uso. ¿Listo? Entonces, ahí ya comenzamos a ver una diferencia. ¿Listo? Si ustedes meten estos dispositivos al Bos Indicus, no les arrancan las vacas, las bloquean. Eso ya está también totalmente demostrado. Y viceversa, si el señor, el colega, el técnico, toma estos dispositivos y los mete a la hosten, no les arranca las vacas. Yo también lo hice y también no preñaba las vacas. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, tenemos el dispositivo. ¿Qué pasa cuando pongo un dispositivo? Entonces, 4 días después, entonces, el dispositivo debe estar acompañado de 2 miligramos de benzoato de estradiol. de estradiol. Bien. 4 días después se descubrió que arranca la onda folicular. Entonces, el día 4 vamos a tener en los 2 ovarios de las vacas, vamos a tener la primera parte de una onda folicular que se llama Reclutamiento. reclutamiento. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer un reclutamiento? Yo les digo a mis alumnos, haga de cuenta que vamos a pasar vamos a abrir un puesto de trabajo y pasamos hojas de vida. Necesitamos folículo dominante. Y entonces 20, 30, 40 ovocitos pasan su hoja de vida. Entonces eso es lo que estábamos viendo hoy en algunas vacas. Están en celo, hay un folículo dominante por acá, pero vemos varios folículos primordiales en los mismos ovarios, porque está arrancando la onda folicular. Ya para el día 5 o el día 6, vamos a tener lo siguiente. Que de esos folículos ya comienza a haber como un pequeño adelanto de uno de los. El día 6, de esos folículos vamos a tener la presencia de 1 o 2 o hasta 3 que comienzan a sobresalir en medio de los otros. Y hay folículos que llegan aquí hasta los 6 milímetros y esa fase, entonces esta es el reclutamiento, esta se llama la divergencia. La divergencia folicular es cuando tengo en bovinos folículos de 6 milímetros en Bos Indicus, 8 milímetros en Bos Taurus. Entonces son folículos que ya, digamos como que, bueno, de estos 20 que pasaron hoja de vida ya tengo 3 candidatos. Esos 3 candidatos los voy a llamar los divergentes. Este reclutamiento y divergencia todavía está bajo la acción de la FSH. ¿Listo? Ya para el día siguiente, de esos folículos divergentes ya se escoge uno que se llama dominante. Entonces vámonos aquí para el día 8. Entonces vamos a tener un folículo, de esos divergentes ya se escogió uno que se fue, y que va a ser el folículo dominante, y los otros folículos cada vez van a estar más pequeños, porque son folículos atréticos. ¿Listo? Entonces el día 8, cuando retiramos el dispositivo, ya debemos tener el folículo dominante seleccionado. ¿Qué hacemos el día 8? Entonces, el día 8 se retira el dispositivo, ¿cierto? Le colocamos 2 centímetros de prostaglandina F2 alfa. ¿Por qué? Porque el dispositivo que estamos colocando acá tiene puente de progesterona. Y por si de pronto hay algún cuerpito lúteo por ahí, necesitamos bajar los niveles de progesterona. Porque acuérdense que la progesterona inhibe el celo. Entonces necesito bajar los niveles de progesterona. ¿Qué más colocamos acá? Normal. La SG, que es el novormón, el foliver. ¿Para qué? O sea, ¿qué acción tiene la SG?
FSH. ¿Sí? Y según las últimas investigaciones descubrieron que la SG ayuda a la maduración y a la ovulación. Entonces tiene también una pequeña acción de LH. Entonces, si yo le coloco SG, estoy garantizando que ese folículo crezca más de tamaño. Por ahí hay unas publicaciones que hablan de que este SG es mucho más efectivo en las vacas con condición corporal bajita o con cría al pie. Eso sí lo hemos notado acá en las vacas Brahma. ¿Listo? Todo esto ayuda. Y lo otro, ¿qué más lleva este protocolo? Cipionato de estradiol. 1 miligramo para vacas, 0.5 miligramos para las novillas de vientre. ¿Cuál es ese es un inductor de ovulación, pero los estrógenos también tienen retroalimentación positiva a FSH. O sea, todavía lo hacemos crecer más de tamaño. Entonces, cuando el día 10, que es el día de la IATF, vamos a inseminar. Hoy era el día 10 de esas vacas, entonces vamos a encontrar lo que vimos en algunas vacas, así, un folículo dominante, ¿sí? Con bastante, ya como es el día del 0, vamos a tener otra vez reclutamiento, y algunas vacas pueden tener algún cuerpo lúteo pequeño por ahí. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos encontramos, ¿sí? El día 10, que es el día del calor. Todo eso, el tamaño de este folículo depende de un buen folículo dominante. Ahora, ¿por qué se está utilizando el ciclonato y el ASG? Porque necesitamos tener muy buenos folículos. Si hay buen folículo, también ya está escrito en la literatura, garantiza mejor celo. Y también me va a garantizar un folículo grande, me va a garantizar un cuerpo lúteo grande. Y para la transferencia de embrión es indispensable que los cuerpos lúteos sean bastante grandes, porque los brasileños han descubierto que cuerpos lúteos más grandes producen mayor porcentaje de T4. Y las hembras que tengan mayores porcentajes de progesterona tienen mayores porcentajes de preñez. Entonces, por eso nos interesa fabricar folículos grandes. Vimos unas vacas hoy con folículos pequeños, decía el doctor Jesse, ves unas vacas, eso no me sirve. ¿Por qué? Si yo tengo una vaca con un folículo dominante de este tamaño, necesitamos aquí más o menos 14 a 18 milímetros el folículo dominante. Imagínense en un ovario de 2 milímetros, 20 milímetros. Nunca va a tener un folículo que le llegue de este tamaño, jamás. Los folículos no pueden crecer más del 30% del estroma ovárico. Si crece ya no se llama un folículo dominante, se llama un quiste folicular. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no voy a tener entonces una vaca de estas me va a dar un foliculito chichipatico por ahí de 4 a 6 milímetros. Resulta que en la divergencia sí están todavía bajo la acción de la FSH. En la dominancia ya tenemos que tienen receptores para LH. O sea que estos folículos de ese tamaño pequeño no van a tener receptores de LH. Entonces no van a ovular. Entonces esos mugres de vacas no sirven. ¿Sí? Esas vacas son las que tenemos que identificar y sacarlas de la finca. Porque una vaca de estas, desteta hace 5 o 6 meses con esos ovarios, eso no sirve. Y ustedes como veterinarios, ustedes tienen que ser los administradores de las fincas. Es que el administrador no es solamente para que esté pendiente de lo que está con la finca, de todo este detalle. El veterinario es el administrador de las vacas. Entonces nuestro trabajo es detectar animales que no nos sirvan en la reproducción, que no nos estén dando buenos pesos al destete y despedirlos. Ustedes son los que van a manejar una empresa. Aquí hay 500 vacas. El Ferney él es el administrador de unas vacas, pero las que trabajan son las vacas. Él no da terneros. Entonces el jefe personal de esta ganadería pues soy yo. Entonces yo tengo que detectar esos animales. Este berraco no está trabajando para afuera, lo despido. Y le damos paso a una novilla. Las novillas toca estarlas revisando también, porque si tengo novillas con este tamaño ovario, hablando de Bos indicus, y me van a producir esos folículos tan pequeños, pues la novilla puede durar 4 años y no queda preñada.
Entonces tengo que tener la capacidad de detectar esas novillas 2 años y medio, 3 años y hay que despedirla. Y entonces el trabajador que se despide acá, pues lo mandamos para el matadero, ¿sí? Porque no nos sirve. Aquí hay mucha gente que es lo que está pasando en el Brahman, que esas novillas las ceban, las ponen hermosas, o los toros. Los hijos de esas novillas que de pronto quedan preñadas cada 3 años, los ponen bonitos, que porque les metieron tanquetrueno, y ese es el toro que le vendemos al compadre, y ese toro está transmitiendo eso, porque es hereditario. Entonces, si estamos reproduciendo un chifle de esos, imagínense, le vendemos el toro al compadre, le acabamos la ganadería al compadre, porque en un futuro, 5 o 8 años, va a tener un poco de novillas que están pariendo cada 3 años, eso no sirve. Entonces, por eso es indispensable la selección que debemos hacer. Hay que llevar datos, fechas de parto, desteto, los pesajes al desteto, en las lecherías, por eso se pesa la leche. Yo que voy a sacarle embriones a un mugre de vaca 8 litros, ¿para qué? Todo eso, ¿listo? Entonces, eso es lo que hacemos cuando hacemos un protocolo de sincronización. Tenemos que detectar los animales que nos responden al protocolo de sincronización. Si tengo novillas que no me responden al protocolo, pues hermano, me da pena. Pues toca sacarlas. La gente, el ganadero piensa que es que el toro preña todo. Y ya hoy nos hemos dado cuenta que si yo tengo acá, en esta finca, novillas con estos problemas de ovarios, usted le puede poner el mejor Nelore del mundo aquí y no la va a preñar, porque es que el problema no es del espermatozoide, el problema es del tamaño de que este folículo, que es divergente, no hace dominancia. Hace 15 días hicimos una IATF de unas vacas que las comenzamos a trabajar, las de 30, 40 y 50 días, ahí tengo los datos, y nos dimos cuenta que a los 70 días, las vacas de 70 días posparto ya están aquí en divergencia, pero ya no me hacen dominancia, y ahí están con los toros. ¿Y por qué no quedan preñadas? ¿Por qué no entran en celo? Porque no hay dominancia. O sea, no me están fabricando folículos dominantes. Si no fabrican dominancia, pues no van a entrar en celo. Entonces, por eso no quedan preñadas las vacas. Entonces, por eso es que nos toca, ahorita que vemos la curva de lactancia, nos damos cuenta que la vaca se puede preñar desde el día 40 hasta el día 60. De ahí para allá es muy difícil. Nos tocaría hasta el destete. ¿Listo? ¿Preguntas? Bien.